Nunca había sentido algo así, ni siquiera en mis peores turnos de invierno, cuando los muelles se congelaban y las grúas chirriaban como si fueran a desmembrarse en pleno alzamiento de una carga, ni siquiera entonces el suelo temblaba con esa intensidad, con ese zumbido que parecía brotar del subsuelo como si algo despertara muy por debajo de los cimientos de la nave 14, justo debajo de mí. Los fluorescentes del techo parpadearon al unísono, emitiendo ese tintineo débil que ya conocía bien, pero esa noche, esa maldita noche, no eran las luces lo que me puso la piel de gallina, no eran los chirridos de los rodamientos ni el crujido perezoso del metal oxidado, fue ese temblor sordo y prolongado que venía de las profundidades. Me quedé inmóvil, con la llave Stilson aún en la mano y la linterna encendida apuntando a una de las cajas de herramientas abiertas, pero no veía nada más allá de los estantes metálicos llenos de repuestos, porque toda mi atención estaba centrada en esa vibración que iba creciendo poco a poco. Un chirrido profundo, como de metal desgarrado, cruzó la estructura, seguido de un golpe seco que hizo que una de las estanterías vibrara y cayeran algunas piezas al suelo con un estrépito metálico que me hizo dar un respingo, pero no grité, no porque no sintiera miedo, sino porque mi garganta estaba completamente cerrada, paralizada. Una grieta apareció con lentitud hasta formar una brecha estrecha, pero profunda, justo al borde del foso de mantenimiento donde acostumbrábamos inspeccionar los bajos de los camiones. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. El hedor me golpeó con verdadera violencia, no una pestilencia común como la del aceite quemado o el amoníaco fermentado en los desagües, sino algo mucho peor, algo más profundo, un olor tan espeso que parecía pegarse a la lengua y al paladar, que me hizo ladear el cuerpo con arcadas y sin embargo no retrocedí, porque algo en esa hendidura palpitante me llamaba, como si al mirar allí dentro pudiese entender lo que estaba ocurriendo, o al menos confirmar que no me había vuelto loco. Me agaché despacio, manteniendo el cuerpo tenso, y dirigí la luz de la linterna hacia el borde, iluminando apenas la bruma que salía en bocanadas como si el abismo respirara, como si aquel agujero fuese una garganta viva y cálida que exhalaba lentamente su veneno, y por un instante, entre los jirones de vapor amarillento, vi algo moverse, como una silueta que se desplazaba, como un animal grande arrastrándose con movimientos lentos pero decididos, demasiado grande para ser una rata, demasiado silencioso para ser humano, y sin embargo con una presencia que llenaba cada rincón del espacio como si ocupase más de lo que físicamente era posible. Retrocedí un paso, solo uno, y un crujido leve me hizo mirar a mi izquierda, donde la grieta seguía creciendo lentamente, como si se expandiera por sí sola, empujada desde abajo por un organismo vivo, y entonces comprendí que aquello no era una simple brecha, era una salida, y lo que fuera que se ocultaba allí dentro estaba por emerger, y yo estaba demasiado cerca. Caminé hacia la oficina de control sin pensar realmente en qué buscaba, quizás solo necesitaba convencerme de que no estaba solo, así que crucé el pasillo lateral que llevaba al puesto del vigilante, pero al llegar y empujar la puerta metálica entreabierta, supe de inmediato, sin necesidad de ver nada, que algo estaba mal, porque el aire allí dentro era más denso, más caliente, impregnado con un hedor agrio y penetrante. Vi al vigilante de espaldas, sentado aún en su silla giratoria frente a los monitores, como si el sueño lo hubiese vencido en mitad del turno, con la cabeza ligeramente ladeada hacia el pecho y los brazos colgando flojamente a ambos lados, y por un instante pensé que se había desmayado, tal vez por un infarto, o por una bajada de tensión, pero al acercarme y rodear el escritorio, lo vi de frente y sentí que me quedaba sin aliento, porque el uniforme del vigilante estaba completamente intacto. Sin cortes ni desgarrones visibles, pero su abdomen, su torso entero, estaba hundido hacia adentro, como si se lo hubieran vaciado con un tubo de succión. Los monitores seguían encendidos, mostrando imágenes granuladas de pasillos vacíos, cámaras exteriores cubiertas por niebla o polvo, zonas oscuras donde no se distinguía absolutamente nada, y una de ellas, la número 6, mostraba una secuencia estática de algo que se movía fugazmente en la esquina inferior. No lo pensé, simplemente corrí, salí de la nave como un resorte, sin cerrar la puerta tras de mí, pasé junto a los camiones herrumbrosos estacionados bajo una grúa, salté la verja baja y me dirigí al viejo puente de servicio, una pasarela metálica oxidada que conectaba el polígono industrial con la zona residencial al otro lado del río. El viento se había levantado, arrastrando consigo el eco lejano de gritos, algunas claramente infantiles, otras tan graves que apenas eran audibles, fundidas con el ladrido histérico de algún perro y con un sonido profundo, gutural, que no reconocí al principio,
como una especie de vibración rítmica, húmeda, como si alguien estuviera arrastrando un cuerpo pesado por el asfalto o golpeando la tierra con una masa orgánica descomunal, y al llegar al centro del puente me detuve por primera vez, apoyando las manos en la barandilla para recuperar el aliento. Entonces vi una figura cruzar una avenida a toda velocidad, una silueta humana envuelta en un abrigo que apenas logró recorrer media manzana antes de ser interceptada por una sombra de movimiento imposible como si flotara a pocos centímetros del suelo, y en menos de 2 segundos la figura humana desapareció, absorbida, arrancada de la existencia sin un grito. Corrí sin dirección, impulsado por un pánico irracional que me decía que no debía quedarme quieto, que cualquier forma de inmovilidad me convertiría en presa, que cada segundo detenido era una invitación abierta al abismo que se arrastraba tras de mí desde la grieta, desde los edificios. Crucé la pasarela tambaleante del puente con el pecho ardiendo por el esfuerzo y me interné en la primera callejuela que encontré, un paso estrecho entre 2 bloques de ladrillo desconchados, cubierto de grafitis antiguos, bolsas de basura desgarradas y charcos iridiscentes que reflejaban el rojo intermitente de una sirena lejana que aún aullaba en algún punto del caos, pero allí dentro, en esa estrechez sin salida, fue donde me detuve en seco porque algo se interpuso en mi camino, una forma humana que se desplomó desde la sombra con un sonido húmedo y seco al mismo tiempo, una caída sin energía, como si el cuerpo ya hubiese renunciado a todo intento de mantenerse erguido. Era un chico, no tendría más de 20 años, la ropa rasgada, y una mancha oscura extendiéndose por el lado izquierdo de su sudadera que crecía con cada latido débil que aún escapaba de su pecho. Su respiración era entrecortada como si cada bocanada de aire le costara un esfuerzo, y cuando me arrodillé a su lado, incapaz de decidir si debía tocarlo o salir corriendo de nuevo, abrió los ojos apenas un poco y murmuró algo que apenas pude entender, una frase rota por el dolor, era una cosa enorme. No tenía cara, solo ruido y carne. Tragué saliva, sentí un nudo en el estómago, como si lo que él había visto fuera exactamente lo mismo que yo había sentido moverse bajo el taller, lo mismo que había visto desde el puente como una sombra asesina engullendo la ciudad. Intenté presionar la herida con mis manos, pero sus ojos comenzaron a perder el brillo con una rapidez desconcertante. Y mientras me arrodillaba junto a él, miré hacia el extremo del callejón, hacia la calle desierta más allá del contenedor volcado, y sentí, sin verlo, sin oírlo, que algo nos estaba observando. Entonces me levanté, tambaleante, aún con las manos empapadas en rojo, y comencé a caminar hacia atrás sin quitar la vista de aquel pasaje oscuro y salí del callejón. Al principio creí que sería una coincidencia, una más entre tantas señales de decadencia en ese barrio olvidado por el ayuntamiento, pero luego, apenas unos segundos después, la siguiente farola también se apagó, y la siguiente tras ella, en una secuencia rítmica, medida, perfectamente calculada, como si una mano fuese recorriendo el tendido eléctrico apagando uno a uno los focos de luz que me rodeaban, o peor aún, como si cada apagón marcara el avance de algo que se acercaba, que recorría la calle en línea recta hacia mí, cubriéndose de sombras. Me detuve, conteniendo la respiración, clavando los pies en el suelo como si el simple acto de quedarme quieto me volviera invisible, pero entonces lo escuché, al principio tan suave que parecía fruto del viento, pero luego más claro, más firme, más real, una cadencia húmeda y pesada, unos pasos que no eran de goma ni de cuero, sino de algo más orgánico, algo que caminaba sin prisa, con un ritmo constante, como si supiera que yo estaba allí, como si pudiera olerme, rastrearme, anticipar cada reacción antes de que yo mismo la procesara, y entre paso y paso, justo entre los intervalos de silencio, se colaba un sonido aún más siniestro, una especie de respiración profunda, húmeda, irregular, como si aquel ser no usara pulmones, sino algún tipo de órgano respiratorio externo, carnoso, viscoso, que chillaba levemente con cada inhalación como un fuelle lleno de líquido. Mantuve la vista fija en el punto donde aún quedaba una farola encendida, la última, esa isla luminosa que separaba la oscuridad total del abismo que se me venía encima, y en esa línea divisoria de sombra y luz no vi nada, no detecté silueta alguna, ni movimiento, ni figura, solo el asfalto vacío y brillante por la humedad nocturna, pero cada paso que esa cosa se acercaba lo hacía más evidente, como si el espacio mismo se contrajera, como si incluso el foco que aún resistía comenzara a pulsar, a temblar, a vacilar como una vela a punto de apagarse. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Di un paso hacia atrás, solo uno,
y el sonido se detuvo, la respiración cesó, los pasos se desvanecieron en el aire como si nunca hubiesen existido, pero la tensión no desapareció, al contrario, creció con una fuerza tan brutal que sentí como los músculos de mi espalda se contraían, porque ese silencio no era alivio, no era tregua, era el preludio del ataque, la fase de observación, el punto en el que el cazador decide si es momento de abalanzarse o si todavía puede jugar un poco más con su presa. Y entonces, la última farola parpadeó violentamente, como si una descarga interna la recorriera, y durante una fracción de segundo iluminó con más fuerza que nunca, proyectando sombras deformes sobre las paredes agrietadas y las aceras, y en esa luz, en ese instante, lo vi, no de forma completa, no en detalle, pero sí lo suficiente como para saber que estaba allí, a menos de 10 metros, de pie en mitad del asfalto, completamente inmóvil. Luego llegó el estruendo, brutal, un rugido que hizo temblar las ventanas, que lanzó al aire cristales y restos de metal fundido, y en ese caos, en esa ola de destrucción que oscureció de nuevo la calle bajo una nube densa de polvo y humo, la criatura desapareció, no corriendo, no huyendo, sino desvaneciéndose entre la niebla como si nunca hubiese estado allí, como si aquel momento hubiera sido una alucinación. Seguí caminando hasta ver la estación de autobuses que se alzaba entre la niebla, un esqueleto de cemento y cristal mugriento con carteles de horarios cubiertos de polvo y humedad, los bancos metálicos oxidados a la intemperie, las taquillas vacías y las puertas bloqueadas con escombros. Entré sin pensar, arrastrando los pies como un fantasma, con la imagen de aquella criatura aún latiendo en mi retina, y me arrojé junto a una fila de asientos volcados, respirando con dificultad, sintiendo que los pulmones me ardían. No estaba solo, los vi cuando mi vista se acostumbró a la penumbra, dos figuras encogidas junto a una columna, cubiertas con mantas andrajosas, rodeadas de bolsas de plástico llenas de objetos sin valor, un carrito de supermercado volcado y un brasero apagado. Uno de ellos me observó con recelo al principio, pero el otro apenas levantó la cabeza, respiraba con dificultad y su pecho se agitaba con un silbido húmedo, sucio, como si algo dentro de él estuviera roto desde hace tiempo. No dije nada. Al principio, solo me dejé caer a su lado, y uno de ellos me ofreció una manta sin preguntar, como si la desgracia nos hermanara. Permanecimos así durante en silencio, escuchando los sonidos del exterior, los pasos distantes, el murmullo del viento contaminado por un zumbido grave que no era eléctrico ni natural, una vibración que subía desde el suelo, como si la criatura respirara bajo nuestros pies, como si se moviera por la ciudad usando los canales de evacuación, las grietas, las tuberías, buscando los restos de vida que aún quedaban, y luego vino el golpe, seco, brutal. Una de las puertas laterales fue arrancada de cuajo con una fuerza tan pura, tan animal, que la chapa se dobló como papel y salió volando por los aires, estrellándose contra las taquillas con un estrépito metálico que hizo retumbar el techo, y antes de que pudiéramos reaccionar, ya estaba dentro. No la vi entrar, pero su presencia llenó el espacio de inmediato, como una onda de presión, como una ola de aire podrido y caliente que se extendió por todo el vestíbulo, arrastrando consigo un hedor inconfundible, esa mezcla de carne abierta, amoníaco, plasma antiguo y algo más, algo que parecía moho, pero no vegetal sino animal, como si su cuerpo exudara descomposición, como si viviera en un estado permanente de fermentación. Los dos indigentes se levantaron instintivamente, uno de ellos levantó una barra oxidada que había usado como bastón, y gritó algo que no entendí, quizás una maldición, quizás una súplica, pero no tuvo tiempo de nada más, porque en un parpadeo, en un movimiento que apenas pude registrar, el aire mismo pareció desgarrarse y una figura translúcida, un destello de carne y tendones, atravesó el pasillo y se abalanzó sobre él con ferocidad. Lo levantó del suelo con una sola garra, como si no pesara nada, y lo estrelló contra la columna con tal fuerza que el cráneo se partió en un chasquido húmedo. Su cuerpo cayó inerte, sacudido por espasmos, mientras el otro intentaba retroceder, gritando, llorando, arrastrándose entre sus propias pertenencias como un animal herido, pero no tuvo mejor suerte, porque la criatura no se detuvo, no dudó, no jugó con ellos, simplemente lo alcanzó, lo envolvió con sus extremidades superiores y lo alzó del suelo como un muñeco, lo envolvió con esa mandíbula triple que se abrió, y lo devoró en segundos. Yo no me moví, no porque no quisiera, sino porque el cuerpo no me respondía. Me había convertido en sombra, acurrucado entre los asientos volcados, con los ojos muy abiertos y la respiración contenida, viendo cómo la estación se convertía en una carnicería,
sin más sonido que la carne desgarrada, los huesos triturados, y el aliento denso que exhalaba esa bestia, y por un instante, creí que me había visto, que su cuerpo se giraba hacia mí, que su cabeza sin rostro se inclinaba con un interés nuevo, pero algo la distrajo, algo más allá, quizás otro ruido, otro rastro, otro cuerpo aún caliente, y desapareció por la puerta trasera como si se deshiciera en el aire, dejándome allí, temblando. Y entonces vomité sin control, entre jadeos, entre lágrimas, con las manos temblorosas, sabiendo que esa no sería la última vez que lo viera. El rugido comenzó como un temblor lejano, un zumbido grave que se confundía al principio con la vibración subterránea que ya me había acompañado desde aquella grieta maldita en la nave industrial, pero que pronto fue tomando forma, transformándose en el eco reconocible de palas girando a toda velocidad, en la cadencia brutal de rotores cortando el aire con precisión quirúrgica, y cuando salí de la estación, tambaleándome entre cadáveres y cristales rotos, lo vi los focos en el cielo, vi las luces rojas parpadeando, vi la silueta negra de los helicópteros descender lentamente. Eran 3, idénticos, sin marcas visibles, sin distintivos, negros como carbón, con compuertas laterales abiertas de par en par, y de ellas comenzaron a descender figuras enfundadas en trajes tácticos que no brillaban ni reflejaban la luz, que parecían absorberla como si sus cuerpos fueran sombras vivientes, sus movimientos eran sincronizados, entrenados hasta el extremo, descendían por cuerdas gruesas, en silencio absoluto, y en pocos segundos habían tomado el perímetro de la plaza frente a la estación, se desplegaron, como una telaraña que iba cerrando cada acceso, cada salida, cada rincón que pudiera utilizarse para huir, y lo hicieron sin emitir una sola orden verbal, sin gritos, sin caos, solo con gestos, con movimientos coreografiados, como si aquello no fuera una operación de emergencia sino la ejecución de un protocolo ensayado hasta el hastío. Mi primer impulso fue correr hacia ellos, levantar las manos, gritar por ayuda, pero algo en la forma en que se movían, en la manera en que apuntaban sus armas a cada sombra, me detuvo en seco. Desde mi escondite entre los restos de una marquesina, los observé barrer las calles con detectores térmicos y sensores, herramientas que parecían salidas de un laboratorio más que de un arsenal convencional, y cuando uno de ellos se acercó al cadáver aún tibio de uno de los indigentes devorados, no pidió apoyo médico ni informó, simplemente apuntó su arma al cuerpo y disparó un proyectil corto, silencioso, que desintegró parte del cuerpo en un estallido seco, luego roció el cuerpo con un líquido oscuro que desprendió humo al contacto con la carne, como si estuvieran borrando pruebas. No eran humanos en el sentido estricto, y cuando uno de ellos giró la cabeza en mi dirección, sentí que algo en mí se paralizaba, y comprendí que no podía acercarme, que no debía llamar su atención. Uno de los helicópteros volvió a elevarse, sobrevoló lentamente la avenida principal lanzando bengalas térmicas que iluminaron los edificios como si fuera mediodía. Vi cómo los soldados entraban en los portales a empujones, disparando sin previo aviso, cómo arrastraban cuerpos, algunos vivos, otros ya sin movimiento, cómo dejaban caer bolsas negras de contención biológica, cómo cerraban los accesos con estructuras plegables que sellaban las calles con placas de acero portátil, como si quisieran. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Aislar el corazón mismo de la infección. Llegaron a la fábrica que se alzaba como un mausoleo de acero oxidado, sus muros carcomidos por décadas de abandono dejaban ver el esqueleto interno de vigas torcidas, cintas transportadoras detenidas en mitad de su función y maquinaria desmembrada que ya no producía nada salvo silencio, un lugar olvidado por los hombres, pero ahora marcado como el epicentro de la anomalía, donde las transmisiones se distorsionaban sin causa, por eso la eligieron, por eso vinieron aquí. Los soldados se desplegaron en formación triangular, 8 de ellos en el equipo alfa, con escudos de dispersión y rifles de pulso calibrados con sensores biométricos, cada uno sincronizado con su binomio por una red cerrada de corto alcance que no dependía de satélites ni de torres, se movían como engranajes de una máquina letal, con eficacia inhumana, cubriendo ángulos, flanqueando corredores, asegurando accesos, lanzando drones esféricos que se encendían con un zumbido agudo y comenzaban a proyectar mapas tridimensionales del interior, pero algo iba mal desde el principio, algo en el aire, algo en el silencio, porque no había ni una rata, ni una gota de agua, ni un eco real, era como si el edificio entero estuviera encapsulado en una burbuja donde el sonido llegaba tarde y la gravedad pesara más, y sus botas,
tan acostumbradas a sonar con autoridad, ahora sonaban apagadas, sumergidas, como si caminaran sobre carne húmeda en lugar de hormigón. Desde mi escondite entre las vigas superiores, cubierto de polvo y miedo puro, los observaba sin ser visto, y fue entonces cuando los escuché decirlo. Negativo en térmicas, repito, sin firma detectable, objetivo no emite calor, posibles fallos en calibración, reactivando escaneo, pero no era un error, no era una anomalía técnica, era la criatura, era su forma de existir, su forma de camuflarse, de vivir sin producir rastros, una aberración tan avanzada en su método de caza que había evolucionado para no detectada ni con tecnología, como si comprendiera la forma en que lo buscaban y supiera cómo burlar cada protocolo, cada sensor. El primer grito no fue un grito, fue un estallido sordo, un sonido seco como el de una sandía cayendo desde gran altura, luego vino el chasquido de huesos rotos, un alarido de interferencia por radio, y por fin, el caos, puro, absoluto, el momento en que la formación se rompió, en que la sincronía se convirtió en confusión, en que las órdenes dejaron de fluir y las armas empezaron a disparar en todas direcciones, no porque supieran a dónde apuntar, sino por desesperación, por reflejo, por el pánico de saberse observados por algo que se movía entre ellos sin ser visto, que los tocaba antes de ser detectado, que los cazaba con precisión, brutal, primitiva y al mismo tiempo demasiado calculada, como si cada baja respondiera a un patrón que solo la criatura comprendía. Uno de los soldados fue arrancado del suelo con tal fuerza que su torso se separó de sus piernas en pleno aire, acabó con otro con un golpe que no dejó filo visible, solo una sección pulida, limpia, sin salpicadura, como si hubiera sido cauterizado al instante, y uno más fue arrastrado hacia una de las compuertas inferiores sin que nadie lo viera, solo su rastro de uñas marcando surcos en el hormigón, chillando hasta que su voz desapareció en un gorgoteo que nadie pudo ignorar. El escuadrón se desintegró en menos de un minuto, y los visores comenzaron a apagarse uno a uno, mostrando la palabra fuera de línea en la interfaz, porque los cuerpos ya no estaban conectados a nada. Los drones cayeron también, sus sistemas fueron anulados por interferencias orgánicas, por una señal que venía desde los muros mismos, desde las vigas, desde el suelo, como si la fábrica entera fuera ahora una extensión del cuerpo de esa cosa, como si la criatura la hubiese convertido en su nido, en su madriguera, en su trampa perfecta. Y cuando finalmente no quedó ningún disparo, ninguna linterna, ningún grito, solo el sonido de carne siendo triturada y huesos partidos como ramas secas, supe que aquello apenas comenzaba, que habían fracasado, que la contención había sido inútil. Me deslicé hacia atrás, sintiendo como la oscuridad se volvía más espesa, más viva, más hostil, corría por impulso, lo hacía por el instinto primitivo que empuja al cuerpo a alejarse del peligro inmediato. Atravesé una zona de carga en ruinas, un almacén derrumbado con montones de palés carbonizados y fragmentos de contenedores esparcidos sobre el asfalto agrietado. Pasé bajo una estructura oxidada que se inclinaba peligrosamente como si esperara el momento exacto para venirse abajo. Crucé una avenida cubierta de cristales y neumáticos derretidos mientras a lo lejos los helicópteros sobrevolaban el cielo como aves negras de carroña, buscando calor, buscando señales, buscando cuerpos en movimiento. Me arrastré por una escalera de servicio medio hundida que descendía a los sótanos de un edificio comercial clausurado hacía años, y sin pensar demasiado, sin calcular el riesgo, me deslicé por el hueco de una puerta lateral y caí rodando por un pasillo húmedo, con olor a detergente, a moho acumulado y a algo más denso, más mineral. La lavandería subterránea era un espacio de techos bajos, con tubos expuestos y luces rotas colgando de los cables. Las paredes aún conservaban parte de la pintura blanca amarillenta y los carteles plastificados con normas para el personal, pero todo estaba cubierto por una capa de polvo pegajoso y hollín reciente. Me deslicé entre las columnas de cemento, agazapado, conteniendo el aliento, hasta que tropecé con un objeto blando y caí de bruces sobre él. El impacto fue húmedo, blando, imposible de ignorar, y al girarme para ver qué era, supe de inmediato que había llegado tarde, que no estaba solo, que nunca había estado solo. Eran cuerpos, al menos 7, tal vez más, algunos aún vestidos con uniformes de trabajo, otros con ropa civil, todos desfigurados por heridas que no eran de bala ni de estallidos, sino de garras, de fuerza física abrumadora, de colmillos o estructuras que no pude imaginar siquiera. No simplemente habían acabado con ellos, sino que estaban abiertos por zonas irregulares, con torsos caídos, mandíbulas desencajadas, ojos ausentes, como si hubieran sido devorados parcialmente y luego arrojados allí, no como desecho,
sino como advertencia, o como sobras de un festín interrumpido, y el hedor era insoportable, no solo por la carne en descomposición sino por el miedo impregnado en el aire, por la sensación de que el lugar había sido invadido, profanado, transformado en un santuario macabro por una presencia que no entendía de límites ni estructuras. Me refugié tras una lavadora industrial volcada, con los pulmones ardiendo y la garganta completamente seca, mientras por encima de mi cabeza, muy arriba, los motores de los helicópteros rugían como si el cielo fuera de hierro fundido, y entre ese rugido, intermitente, escuché algo más, pasos, no como los de la criatura, que eran húmedos y sigilosos, sino pesados, mecánicos, con el golpeteo metálico de botas avanzando por las escaleras de emergencia, registrando niveles, moviéndose sin prisa. Tapé mi boca con el antebrazo para no gemir, para no llorar, para no dejar que el temblor de mis costillas se convirtiera en ruido. Observé los cadáveres a mi alrededor y sentí que me hablaban, que me advertían sin palabras, que me decían no hagas ruido, no respires tan fuerte, no mires hacia la puerta, no confíes en ellos. Y mientras el sonido de las botas descendía peldaño a peldaño, y la linterna de un casco táctico proyectaba un haz de luz sobre la pared frente a mí, me hice más pequeño, me aplasté contra la lavadora como si mi cuerpo pudiera fundirse con el metal. El suelo cedió bajo mis pies de manera repentina, sin crujido previo, sin advertencia ni vibración, como si el hormigón hubiera estado esperando el momento exacto para abrirse, para romperse con la delicadeza de un papel viejo y podrido. Caí de lado sobre una pendiente húmeda, un tobogán de polvo, cables rotos y estructuras metálicas corroídas que me arrastró varios metros por debajo del nivel de la lavandería hasta dejarme tendido sobre una superficie inclinada que no reconocí al principio. La oscuridad era absoluta salvo por el parpadeo del comunicador que aún colgaba de mi cinturón y por el resplandor tenue de una lámpara de emergencia incrustada en el techo, que chisporroteaba de manera errática. El aire era denso, cargado de un olor que no era únicamente a humedad ni a tierra, sino a ozono, a cable quemado, a formol envejecido, como si cada molécula de ese espacio hubiera estado sellada durante décadas junto a compuestos que ya no deberían existir. A mi alrededor, los muros ya no eran de ladrillo ni de hormigón sin tratar, sino planchas de acero remachado con señales de advertencia escritas en tipografías militares, símbolos de contención biológica, emblemas que no reconocí al instante pero que tenían la claridad burocrática de lo secreto, de lo prohibido, un diseño sin marcas corporativas ni nombres visibles, solo números de serie, códigos alfanuméricos y las iniciales del Departamento de Defensa acompañadas de una sigla que me hizo tragar saliva con un espasmo involuntario, DRS. Unidad NOx 13, debajo, en letras más pequeñas, casi borradas por la oxidación, se leía algo aún más estremecedor: proyecto de vector autónomo adaptativo, clasificación sigma negra, activo experimental en fase final. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Avancé arrastrándome, con la espalda encorvada, rodeado por el eco de mis propios pasos sobre baldosas que crujían bajo mi peso. Crucé un pasillo estrecho flanqueado por tubos transparentes vacíos que habían contenido algún tipo de fluido verdoso ahora reseco, y llegué a una compuerta metálica parcialmente hundida, como si algo, desde dentro, la hubiese empujado hacia afuera con una fuerza brutal, con una violencia interna que deformó los marcos y reventó los pernos de sujeción, por la rendija. Irregular me colé con esfuerzo, con la chaqueta enganchándose en los bordes, y lo que vi al otro lado no se parecía a nada que mi mente pudiera procesar con claridad. Era un laboratorio, o lo que quedaba de uno, con el suelo cubierto de fragmentos de cristal blindado, monitores rotos, terminales caídos sobre escritorios de acero inoxidable y papeles esparcidos por todas partes, hojas cubiertas de diagramas, esquemas anatómicos imposibles, matrices genéticas con líneas de texto borradas y encabezados censurados, pero en muchos de ellos, a pesar de los tachones y de las capas de tinta negra que cubrían la información crítica, una palabra se repetía como una maldición ritual: noxfera, a veces en mayúsculas, a veces seguida por códigos como iteración 5B subfisión ósea estable, o fase de agresividad no contenida, crecimiento autónomo, pero siempre con la misma caligrafía mecánica, impersonal, que no parecía haber sido escrita por investigadores sino por oficiales lejanos que jamás pisaron ese lugar y que solo firmaban órdenes desde despachos sellados con hormigón. En el centro de la sala, parcialmente derrumbada por lo que parecía haber sido un estallido interno,
se alzaba una cápsula rota, una urna cilíndrica de más de 2 metros de altura recubierta por un revestimiento plástico rasgado desde dentro. Su interior estaba manchado de un fluido espeso que no era plasma ni agua ni aceite, sino algo más denso, más orgánico, con partículas suspendidas que aún brillaban bajo la luz oscilante de la lámpara de emergencia, pegado a una de las paredes interiores. Había un molde de cuerpo, una silueta impresa por la presión de una criatura que había permanecido allí dentro, quizás sedada, quizás inactiva, pero viva, innegablemente viva, y que ahora estaba suelta. En uno de los escritorios, enterrado bajo carpetas abombadas por la humedad, encontré un archivador con fotografías impresas en papel, imágenes borrosas en blanco y negro que mostraban a la criatura en distintas fases de desarrollo. Al principio era pequeña, encorvada, translúcida, sumergida en líquido amniótico artificial, luego comenzaba a estirarse, a desarrollar extremidades, la mandíbula triple aún cerrada, los tejidos musculares expandidos como si respondieran a impulsos eléctricos, y en la última fotografía, la más reciente, fechada con un sello de hace apenas 3 meses, la criatura ya estaba de pie, sujeta con correas reforzadas en una sala sin puertas visibles, mirando hacia la cámara con una cabeza lisa sin ojos, sin expresión, pero con una postura que gritaba consciencia, hambre, cálculo. Comprendí entonces que nada de lo que estaba ocurriendo era accidental, que no se trataba de un escape fortuito, de una anomalía liberada por un fallo eléctrico o una crisis ambiental. No, esto había sido preparado, diseñado, ejecutado como un test, como una validación de campo para una forma de vida imposible, una criatura concebida por manos humanas en laboratorios sellados bajo ciudades ignorantes, una entidad armada con biología de depredadores, con mecanismos de supervivencia que no obedecían a la selección natural sino a una planificación artificial. Lo encontré sentado junto a una columna fracturada, medio cubierto por un manto de polvo y fragmentos de aislamiento térmico, con el uniforme desgarrado a la altura del hombro. Su casco estaba tirado a unos metros, abollado y manchado de algo que no era plasma ni barro, sino un fluido más denso, más viscoso, que no pertenecía a ningún organismo conocido. Su rostro estaba cubierto de hollín y lágrimas secas, su mirada clavada en un punto vacío del pasillo, y aunque me escuchó acercarme, aunque giró la cabeza muy lentamente al notar mis pasos, no levantó los brazos, no buscó su arma, no se incorporó ni hizo ademán de huir, solo me observó con los ojos desorbitados, fijos, como si al verme supiera que yo también había visto demasiado, que yo también era parte del mismo infierno, como si reconociera en mi expresión la misma carga de miedo absoluto que él cargaba en la suya. Me detuve a unos metros, no por precaución, no por desconfianza, sino porque algo en él me decía que ya no era un soldado, que lo que quedaba frente a mí era apenas la cáscara de alguien que había cruzado una línea, que había presenciado algo tan extremo, tan absurdo, tan contrario a toda lógica militar, que su mente se había fracturado, sus labios se movieron sin emitir sonido durante varios segundos, hasta que finalmente logró articular palabras que parecían arrancadas de su garganta. Palabras que no eran una advertencia, ni una orden, ni una súplica, sino una confesión rota, un relato de alguien que ya no esperaba sobrevivir. No era un experimento médico, no era una cura, no era una criatura perdida, era nuestra arma, era nuestra maldita arma. Me arrodillé lentamente, sin dejar de mirarlo, sintiendo como el sudor me recorría la columna y me empapaba, como si cada palabra suya fuera una sonda clavándose más profundo en mi conciencia, y él continuó, ahora con más voz, aunque con un temblor que no nacía del dolor físico sino del trauma, de la certeza de haber formado parte de algo que no debía existir. La criaron en el sur en laboratorios móviles, aislados, dentro de estructuras que nunca aparecen en los satélites. La alimentaron con tejido animal, luego con muestras humanas, la sometieron a presión atmosférica artificial, a temperaturas variables, le enseñaron a rastrear impulsos eléctricos, movimientos respiratorios, patrones de miedo. Cayó un instante, mirando a su izquierda como si escuchara pasos, pero no había nadie, solo el crujido lejano de tuberías vibrando bajo la tensión de algo enorme que se desplazaba sin ser visto, y cuando volvió a hablar, lo hizo con la voz más baja, con la entonación de un pequeño contando un secreto al oído de un hermano. Querían usarla para peleas urbanas, para limpiar ciudades sin dejar rastro, solo una entidad viva, silenciosa, capaz de desplazarse entre estructuras, eliminar blancos específicos, desaparecer sin rastro, un arma biológica autónoma, sin necesidad de comandos, programada con instinto, sin instrucciones. Se tapó la cara con ambas manos, respirando entrecortadamente,
como si reviviera las imágenes a medida que las narraba, como si cada palabra activara un recuerdo insoportable, y yo lo escuchaba sin moverme, sintiendo como las piezas del rompecabezas maldito que había ido recogiendo desde la grieta hasta el laboratorio encajaban de golpe, sin margen de error. No era una criatura venida del fondo del planeta, ni un experimento fallido escapado por negligencia. Era un arma, un prototipo, una aberración construida para borrar, para exterminar, para cazar sin ser detectada, y ahora estaba suelta, había escapado, se había vuelto incontrolable, o peor aún, nunca fue diseñada para ser controlada del todo. El protocolo rojo no era por la criatura, dijo de pronto, alzando la cabeza con los ojos vidriosos, como si acabara de atar los cabos frente a mí, como si una parte de él aún intentara redimirse a través de la verdad. No nos mandaron a acabar con ella, nos mandaron a por ustedes, a por los testigos, porque si alguien hablaba, si alguien contaba lo que se había soltado, el mundo no lo soportaría, no podría procesarlo. No se trata de proteger a la gente, se trata de proteger el sistema. Me miró entonces, por primera vez con verdadera claridad, con un destello de humanidad aún latente en la profundidad de su mirada destrozada, como si al compartir ese miedo conmigo, al vomitar esa verdad que llevaba en las entrañas, hubiera recuperado una fracción de su conciencia. Lo oí antes de verlo, y fue peor así, porque el sonido no era el de un rugido, ni un paso, ni siquiera una respiración, sino un estertor húmedo que reverberaba entre los tubos del pasillo. Yo estaba con la espalda contra la pared, al lado del soldado, que se había quedado en silencio tras su confesión. Desde el túnel curvo que comunicaba con la sala de incubación, esa donde se rompió la cápsula, emergió una silueta que reconocí de inmediato, y su tamaño no había disminuido, al contrario, ahora parecía más erguida, más sólida, con músculos bajo la piel translúcida. Su respiración era más fuerte, más profunda, y fue entonces cuando se detuvo, justo en mitad del corredor, en silencio, sin moverse, como si olfateara algo en el aire, y arqueó la espalda como un felino antes del salto, pero no para atacar, sino para abrirse. La escena fue tan inesperada y tan repulsiva que mi cuerpo no supo cómo reaccionar, porque lo que vi no fue una herida, sino una separación de tejidos en su abdomen, una grieta húmeda que se desplegó de forma vertical, revelando una cavidad palpitante, luminosa por dentro, como si albergara un núcleo bioluminiscente que temblaba con vida propia, y de ese hueco comenzó a emerger un apéndice largo y flexible que se contrajo varias veces antes de escupir algo al suelo, algo que no rebotó, que no cayó como un desecho, sino que aterrizó sobre sus patas, ya en movimiento, ya completas. Era más pequeña, apenas de 1 metro de altura, su cuerpo aún cubierto por una membrana brillante que se desgarraba a medida que se incorporaba, sus patas delgadas pero ágiles, sus garras ya afiladas, su cabeza aún sin rostro pero con una mandíbula diminuta que se abría y se cerraba de forma compulsiva como si quisiera probarlo todo, olerlo todo, aprenderlo todo, y detrás de ella salió otra, y otra más, y otra, criaturas recién nacidas que ya sabían correr, que ya sabían cazar, y que se dispersaban por el pasillo sin emitir sonido alguno, como una plaga. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. No eran muchas al principio, quizás 5, quizás 7, pero no tardaron en multiplicarse, no de la madre, sino entre ellas, porque una de ellas, la más grande, la que salió primero, se detuvo, se retorció brevemente, y de su lomo emergió otra más pequeña aún, pero igual de viva, igual de rápida, como si el proceso de replicación ya no dependiera del cuerpo principal. Intenté retroceder, pero ya estaban por todas partes, deslizándose por las paredes, por los techos, por las vigas, algunas aún pequeñas como gatos, otras de mayor tamaño, y todas ellas compartían el mismo rasgo, la mandíbula triple, la piel sin rostro, la respiración entrecortada, y esa forma de moverse con una intención que no necesitaba comunicación verbal. Corrimos, por reflejo, por pánico, sabiendo que ya no estábamos escapando de una criatura, sino de una expansión, de una propagación imposible de detener. Nos encontramos con el depósito de trenes, un hangar de vigas oxidadas y techos vencidos por las lluvias, con raíles cubiertos de maleza y vagones desvencijados, olvidados por décadas de desuso. Nos refugiamos en uno de los vagones de carga medio volcado junto a una plataforma derruida. Su interior estaba cubierto de escombros, mantas viejas, herramientas herrumbrosas y fragmentos de madera rota, pero ofrecía una estructura cerrada, un refugio, una ilusión de abrigo frente al avance de esas criaturas que ya sabíamos se expandían.
sin necesidad de palabras nos pusimos a trabajar, como si nuestros cuerpos supieran que no había otra opción, como si el miedo hubiera dejado paso a la necesidad práctica de hacer algo, lo que fuera, antes de que llegaran. Improvisamos trampas con los materiales disponibles, colocamos clavos torcidos bajo una manta cerca de la puerta, colgamos cadenas sueltas de un riel para que hicieran ruido si alguien, o algo, las empujaba, creamos una línea de latas y vidrios triturados que crujirían al mínimo contacto, y junto a la entrada reforzada del vagón apilamos estructuras metálicas que podían caer en avalancha si eran empujadas desde el ángulo adecuado. Y fue entonces, cuando el silencio parecía haberse consolidado, el soldado me tocó el hombro con suavidad y me indicó que escuchara, que afinara el oído, y al principio no lo capté, pero luego lo oí, muy débil, casi imperceptible, el sonido inconfundible de garras arrastrándose, deslizándose por el cemento con una parsimonia que me dejó helado. El soldado cerró los ojos por un instante, concentrándose, intentando saber la posición exacta de lo que nos rodeaba, y cuando los abrió, me dijo en voz muy baja, casi sin mover los labios, que ya habían visto este patrón antes, que las crías pequeñas no atacaban de inmediato, sino que esperaban a que la tensión provocara errores, que buscaban la rendición psicológica antes del ataque físico, que las primeras incursiones eran tácticas, para ponernos nerviosos y que nos atacáramos entre nosotros, antes de que ellas tuvieran que intervenir. Nos miramos antes de apagar la linterna y sumirnos en la negrura total, como un acto de desafío, como si al no permitirles vernos, les negáramos una parte del placer que sacaban de la caza. No sabíamos cuánto tiempo más podríamos resistir, si serían minutos o segundos, pero en ese instante, dentro de ese vagón convertido en trampa, supimos que si íbamos a caer, no lo haríamos sin luchar. Estábamos atrapados en la parte trasera del vagón, y entonces, en un instante que aún no sé cómo recordar sin temblar, una de las crías logró entrar desgarrando el costado oxidado con sus garras metálicas, introduciendo primero una pata, luego la cabeza sin rostro, y finalmente su cuerpo completo, envuelto en esa membrana brillante y asquerosa que palpitaba como un saco de órganos mal sellado. Era más grande de lo que esperábamos, quizás ya estaba en una fase de crecimiento más avanzada. Sus movimientos eran fluidos, precisos, silenciosos, y sus patas se adaptaban al espacio con una facilidad escalofriante, como si pudiera deformarse a voluntad para encajar en cualquier rincón. Su mandíbula triple se abría y cerraba sin hacer ruido. No pensé, solo reaccioné. Tomé un tubo metálico de los que habíamos apilado y lo lancé contra una caja de fusibles que colgaba aún abierta de una viga rota, causando una pequeña chispa, un chispazo que iluminó por un segundo el rostro descompuesto del soldado y el reflejo húmedo del monstruo. La criatura se detuvo por curiosidad, como si analizara el fenómeno, como si intentara comprender si representaba una amenaza real, y ese segundo fue suficiente para que yo corriera hacia una tubería rota, por donde aún rezumaba agua de lluvia, un charco espeso que se había formado bajo el vagón, justo donde el suelo estaba más inclinado, y entonces comprendí que si lograba atraerla hacia allí y provocar un cortocircuito, quizás, y solo quizás, podría dañarla, demostrarle que nosotros también podíamos ser peligrosos si se nos acorralaba demasiado. Grité, para llamar la atención, y la criatura reaccionó al sonido como si lo reconociera, como si el grito activara algo en su interior. Avanzó hacia mí con esa velocidad imposible, reptando y brincando al mismo tiempo, una coreografía de hueso, cartílago y rabia pura, y justo cuando su garra estaba a punto de alcanzarme, salté hacia un lado, hacia el charco, y con todas mis fuerzas tiré del cable expuesto que habíamos preparado antes. El extremo tocó el agua y una descarga brutal recorrió el suelo, alcanzó a la criatura, que soltó un chillido gutural, una mezcla de rugido y silbido que retumbó en todo el depósito como si miles de bocinas oxidadas sonaran al unísono. Su cuerpo se convulsionó, su piel translúcida chispeó, y luego cayó, paralizada, solo herida, sorprendida por el dolor, una emoción que quizás nunca antes había sentido. Y entonces apareció la otra, la principal, la madre. Su entrada fue tan repentina que apenas la vimos, no llegó desde el frente ni desde el suelo, sino desde el techo, descolgándose, y todo ocurrió demasiado rápido. El soldado me empujó sin decir nada, me lanzó contra un montón de cajas que amortiguaron mi caída, mientras él se interponía entre la criatura y yo con un cuchillo en la mano. Luchó, sí, pero fue inútil, no porque no lo intentara, sino porque la criatura era demasiado rápida, demasiado fuerte, demasiado precisa. Lo atravesó con una garra que entró por su pecho y salió por la espalda como si fuera papel húmedo, y lo alzó en el aire como un trofeo.
como si disfrutara mostrarme lo que era capaz de hacer con una sola extremidad. Pero ese gesto de arrogancia le costó, porque el soldado, incluso agonizante, logró clavarle el cuchillo en el cuello, no un cuchillo normal, sino una hoja de metal afilada y empapada en ácido de batería, y cuando el arma entró en el tejido blando de la criatura, ésta gritó de verdad, por primera vez, su cuerpo se sacudió, lo soltó, retrocedió tambaleándose, dejó un reguero negruzco y brillante sobre el suelo, miró alrededor como si estuviera confundida, herida de forma que no comprendía, y... Entonces, para mi sorpresa, no atacó, no se lanzó sobre mí como habría esperado, sino que se retiró, reptando hacia la oscuridad como una sombra. Me arrastré hasta el cuerpo del soldado, pero ya no respiraba, sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo carcomido del hangar, con una expresión serena. Me encontraron tirado junto a los restos calcinados del vagón, cubierto de rojo, con los músculos entumecidos, me apuntaron primero, como si evaluaran si aún era humano, si todavía conservaba una forma reconocible, y al ver que no me movía, que apenas respiraba, se acercaron, me alzaron entre dos sin decir nada, me subieron a una camilla y me cubrieron con una manta térmica, me inyectaron algo en el cuello sin pedirme permiso. El helicóptero aterrizó en una zona acordonada fuera de la ciudad, un descampado rodeado de tiendas de campaña, torres de vigilancia y soldados que no parecían haber combatido, con uniformes impolutos y miradas inexpresivas, como si formaran parte de un operativo paralelo. Me condujeron al interior de una carpa blanca iluminada por lámparas, y allí me recibieron varios hombres con batas, no médicos comunes, no enfermeros compasivos, sino técnicos, científicos, analistas con guantes dobles y rostros cubiertos por visores que ocultaban cualquier emoción. Tomaron muestras de todo mi cuerpo sin explicaciones, sin preguntas, sin siquiera dirigirme una palabra, como si yo ya no fuera una persona sino una variable, una anomalía que debía ser evaluada antes de decidir qué hacer con ella. Intenté hablar, intenté pedir agua, atención, contexto, algo que me confirmara que lo peor ya había pasado, pero ninguno me respondió, solo anotaban, murmuraban entre ellos códigos y números que no comprendía, y entonces llegó uno de mayor rango, un hombre alto, delgado, con ojos hundidos y voz seca, que se inclinó ligeramente hacia otro de los técnicos y le susurró algo creyendo que yo no escuchaba, pero lo hice, porque en ese silencio, sus palabras cayeron como martillazos en mi pecho. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. No sale, dijo sin emoción, como quien llega a una conclusión inevitable derivada de un protocolo escrito mucho antes de que yo siquiera pisara aquella nave industrial maldita, y con esas 3 palabras me quedó claro que esto no había terminado, que no había escapado, que la criatura quizás ya no estaba dentro del hangar, pero sí dentro de mí, o al menos eso creían ellos, al menos eso temían. Me trasladaron a una tienda aislada, más alejada que el resto, donde no había más camas ni más pacientes, solo una camilla, una luz tenue, un sistema de ventilación sellado, y cámaras, muchas cámaras, colocadas en ángulos que no dejaban lugar sin cubrir, como si esperaran que en algún momento me transformara. No me lo dijeron, no lo escribieron, no me acusaron de nada, pero el mensaje era claro, yo era una posible amenaza, un testigo incómodo que quizás había respirado demasiado cerca de la criatura, que había estado demasiado tiempo en su presencia. Y ahora estoy aquí, encerrado en esta cápsula blanca sin ventanas, con las luces encendidas todo el tiempo, sin relojes, sin noticias, sin preguntas, pero con la certeza de que ya no me consideran un ser humano, que en sus informes no figuro como superviviente, sino como riesgo biológico, que mi testimonio no llegará a nadie, que mi historia será sellada, archivada, enterrada, y que cuando mi cuerpo deje de moverse, cuando mis órganos empiecen a mutar, porque eso es lo que esperan, eso es lo que vigilan, no habrá ceremonia, ni entierro, ni registro, solo una incineración rápida, sin nombre, sin rastro, y un informe clasificado que dirá que no hubo supervivientes, que la amenaza fue neutralizada, que el experimento está bajo control. Pero sé que mienten, porque sentí el temblor esta mañana muy leve bajo mis pies, igual que aquella primera vez, igual que antes de que todo comenzara, y esta vez, no era en la ciudad, era aquí bajo esta tienda, bajo mi camilla, dentro de mí. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos.
Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.